aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. De Turquía, y justo cuando amenazaba a Israel al decir que sufriría la ira de Alá por invadir Gaza, cayó desplomado. Le dio un infarto. Sus compañeros corrieron para auxiliarlo. De inmediato fue trasladado de emergencia a un hospital. Desafortunadamente. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tal día como hoy, hace 10 años, moría ahorcado Saddam Hussein. Tenía 69 años y su régimen había caído hacía 3. El que llevó con mano de hierro las riendas لا اله الا الله. والله شيء غير مقبول، شيء ما يصدقش العقل. تقولوا 67 وتعترفوا باسرائيل. Celebrando miles de libios la caída y muerte de Muammar el Gaddafi, el hombre que ha regido sus destinos durante 42 años. De los اقدامی ضروری لازم وحدت بخش و افتخار و اقتدار کشور بزرگ. قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. Muere el presidente iraní Ebrahim Raisi. Los restos del helicóptero en el que viajaba fueron localizados en la madrugada de este lunes. Esto sucede cuando maldices a Israel. ¿Por qué? Bueno, vamos a investigar algo aquí, amén, a la luz de la Biblia. Ahora, los personajes que ustedes vieron, desde Hugo Chávez, todos estos personajes, Gaddafi, Saddam Hussein, todos maldijeron a Israel. Y qué curioso, ¿no? Que después de maldecirlo, murieron. Qué curioso. Entonces, vamos a hablar sobre este asunto. Y aquí les voy a decir por qué razón no puedes maldecir a Israel, a este Israel, a Israel, a al de ayer y al del futuro, no puedes maldecirlo por razones bíblicas. Cuando se le desea el mal o se maldice al pueblo hebreo, terminan muertos o con enfermedades, como Hugo Chávez con un cáncer. ¿Oyeron esas palabras? Maldito sea, dijo, te maldigo, Estado de Israel. Y resultó con un cáncer terminal que le quitó la vida. Vamos a leer Génesis 17, diga amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos.
¿Por qué pasa esto cuando maldices a Israel? Si se está diciendo que este Israel que vemos hoy no es el Israel bíblico. Miren, quizá está mal formulado el argumento que se está promoviendo hoy. ¿Han escuchado estas palabras? Este Israel no es el Israel bíblico. ¿Han escuchado eso? Escuché a un muchachito que tiene cierta influencia, sobre todo con el pueblo latinoamericano. Obviamente, pues él no conoce de la Biblia, ¿verdad? Él es una persona del mundo y todo, pero tiene influencia. Y él en uno de sus videos en TikTok dijo que este Israel, el que vemos, no es el Israel bíblico. Así lo dijo. Luego también acabo de subir un video un poco chistoso, ¿verdad? En son de burla, porque hago mofa del presidente colombiano, Petro, donde dice que Israel no era el pueblo de Dios. Vaya qué barbaridad. Dijo, Israel no era el pueblo de Dios. Resulta que Israel no era el pueblo de Dios. Resulta que los otros eran el pueblo de Dios menos Israel. Y entonces subí un video en forma de burla, de mofa, ¿verdad? De las declaraciones del presidente. Porque son políticos más no teólogos, son políticos más no defensores de la palabra de Dios. Pueden conocer de política, por supuesto, y muchas cosas, más no de la Biblia, más no de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces se equivoca, ¿verdad?, el presidente colombiano también en eso. Y así una gran cantidad de personas maneja esta idea. La pregunta es este Israel que vemos en guerra el Israel bíblico? La respuesta a esto es, por supuesto que sí. Sí es el Israel bíblico. Decir lo contrario es contradecir el texto que hemos leído por todas sus generaciones, lo cual incluye esta generación del Israel que vemos. Ahora, si este Israel que vemos es un Israel rebelde, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Decir que este Israel está en rebeldía, eso es otra cosa y eso es cierto. Pero decir que no es el Israel bíblico es ir contrario a la palabra de Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿es este Israel que vemos rebelde? Sí está en rebeldía. ¿Es este Israel que no está sujeto a la voluntad de Dios? Sí es el Israel que no está sujeto a la voluntad de Dios. Pero este Israel que vemos en guerra son las generaciones de Abraham. Y entonces, cuando Dios bendice a Abraham, a su descendencia, y escuchen esto, por todas sus generaciones, y dice, por perpetuidad serán benditas tus generaciones, esa es palabra de Dios, señores. No se está bendiciendo a Israel, no se le está dando una bendición a Israel por palabra de hombre, es una bendición de Dios. Es la palabra de Dios, es Dios mismo dándole una bendición al pueblo hebreo. O sea, esto es lo grave, esto es lo complicado para todos aquellos que maldicen o le tiran tierra a Israel. Esto es lo grave, que es Dios quien bendijo a las generaciones de Israel. Este Israel, por muy rebelde que veas, está bendito. Ahora, que Dios le va a pedir cuentas a este Israel por su rebeldía, por supuesto que Dios le va a pedir cuentas al final de los tiempos a estas generaciones. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios le dio a este Israel la está derrochando y la está usando por otro camino, no sujeto a la voluntad de Dios. Pero eso no le quita la bendición perpetua de Dios. Por lo tanto, lanzarle a Israel, ¿verdad?, una maldición o maldecir al pueblo de Israel en cualquier etapa de su historia demanda una maldición para las personas. Alaba a Cristo que viene pronto. Bien, entonces miren, vamos aclarando algunas cosas. La palabra de Dios está de por medio. Si Dios ha dicho, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Quién lo dijo? Dios. Si yo maldigo a Israel, ¿qué me espera? Una maldición. ¿De quién? De Dios. Mira, si el hombre te maldice,
esa maldición se cae en el nombre de Jesucristo. Si alguien te lanza un decreto, una maldición, eso se cae por el poder de la palabra de Dios. Pero cuando Dios maldice, no hay nadie que te pueda librar, ni chavo y ni chava. Porque la maldición de Dios cae sobre la persona. Ahora, la maldición de Dios puede venir en varias vertientes. Puede ser mediante la enfermedad, como a Hugo Chávez. Maldice Israel públicamente y las focas que tiene al lado le aplauden, ¿verdad? Son aplausos de focas, aplaudiéndole a lo que ha dicho. Vemos, tiempo después lo ataca un cáncer terminal. Y ese cáncer acaba con la vida del mandatario venezolano. Terminó con su vida. Pregunto, ¿dónde está Hugo Chávez en este momento? Pues atormentándose en el infierno. ¿Dónde está Israel en este momento? Sigue la trayectoria de su historia para cumplir los tiempos del fin. ¿Dónde está Hitler con todo su imperio alemán, que mató a más de 5 millones de judíos, entre otra gran cantidad de humanos? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está la gran Alemania, que dijo que iba a conquistar el mundo? Hitler está en el infierno siendo atormentado. Israel sigue la trayectoria de su historia para el cumplimiento final de las profecías. ¿Dónde se encuentra Gaddafi? Fue avergonzado públicamente y su cuerpo fue dejado de una manera brutal ante millones de personas, y toda la gente hacía burla de Gaddafi. ¿Por qué hacían burla de él? Porque allí estaba el mandatario también, ¿verdad? Alardeando. En cada discurso que daba, no se cansaba de fastidiar y maldecir a Israel. Y miren cómo terminó. ¿Dónde está el presidente de Irán que decía voy a borrar del mapa a Israel? Y ahí estaba toda la gran cantidad de gente aplaudiendo, unos por temor, por miedo a su gobierno, otros, ¿verdad?, porque simpatizaban con él. Pero ¿dónde está el presidente de Irán en este momento? Atormentado en el infierno porque servía a un falso Dios llamado Alá, y está siendo atormentado. Entonces, ¿dónde se encuentran estos mandatarios? ¿Dónde está Israel en este momento? Sigue la trayectoria de su historia para el cumplimiento de las profecías finales. Se van a levantar más mandatarios. El anticristo mismo atentará contra la descendencia de Israel. ¿A dónde se irá el anticristo? Pregunto. Al lago de fuego que arderá con azufre por toda la eternidad. Israel estará siendo, ¿verdad?, honrado en la nueva Jerusalén, en aquellas 12 puertas que son 12 perlas, y donde están los nombres de las tribus de los hijos de Jacob. Entonces, este cuidado bíblico debemos de mantenerlo. Escuchen, estas palabras que Dios dirige a Abraham, le dijo, serás bendito tú y todos los que te bendigan. O sea, imagínense ustedes nada más, el asunto está fuerte. Usted bendice a Israel y desde el cielo le cae una bendición a su casa. ¿No lo cree? Pruébelo. Pruébelo desde ahorita. Pruebe al bendecir al pueblo hebreo y va a ver cómo serán prosperados sus caminos. ¿No ha probado eso jamás? Bueno, pruébelo y se dará cuenta de las eternas bendiciones que van a caer sobre su esposa, sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre sus hijas. Serán benditos. ¿Por qué? Porque está bendiciendo a aquel que Dios dijo, el que te bendiga, yo lo voy a bendecir, pero el que te maldiga, lo voy a maldecir. Bendita la gloria del Señor. Escuchen, la palabra Barak, que viene de Baruch, bendito, dice, será bendito, bendeciré a todos los que te bendigan, maldeciré a todos aquellos, escuchen, que te maldigan, pero dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, que nosotros recibimos la bendición de Abraham y de sus descendientes
por todas sus generaciones, de todo Israel, mientras existe Israel, recibimos las bendiciones de Dios mismo cuando nosotros bendecimos al pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿no? Ahora miren, les voy a dar un ejemplo. El hecho de que tú, por ejemplo, todos aquí tenemos hijos, ¿verdad? Hijos e hijas, ¿verdad? Si tu hijo anda de rebelde, escuchen esto, si tu hijo es un rebelde o tu hija es una rebelde y anda haciendo esto y lo otro, te pregunto, ¿porque es rebelde tu hijo, deja de ser tu hijo? Miren qué lógico es esto. Tú inmediatamente respondes, por supuesto que no. Mi hijo, aunque sea rebelde o no rebelde, no quita el peso del argumento y por naturaleza que sigue siendo mi hijo, pero es rebelde. Es mi hijo, pero es rebelde. El hecho de que Israel esté endurecido en parte, como dice la Biblia, no quiere decir que deja de ser el Israel bíblico, el Israel de Dios. Alaba a Cristo que Él viene pronto. ¿Se está entendiendo el pequeño argumento? Es fácil y sencillo de comprenderlo. Escuchen esto, por favor, señoras y señores, y jovenazos y jovenazas. Herodes, el antiguo político en Israel, hizo alarde en una ocasión, se vanaglorió ante el pueblo de Israel. O sea, con vanagloria se presentó ante Israel. Y quiero que vean en Hechos capítulo 12 y versículo 22. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pregunta, ¿este Israel había aceptado el evangelio de Jesucristo? No. Pero aún así, Dios defendió a su pueblo enviando a un ángel. El ángel llegó mientras Herodes, ¿verdad?, alardeaba, se presentaba ante Israel de soberbio, ante el pueblo, y en eso el ángel descendió y lo tocó. Y cuando lo tocó, a Herodes se le comenzó a criar gusano, le salían por la boca, por las fosas nasales, por los aparatos auditivos, por los ojos, y fue tragado y comido por gusanos. Eso te pasa por maldecir al que Dios bendijo. ¿Acaso no dijo Balaam? Sí, eran otros tiempos y en efecto era un Israel más acercado a Dios. Pero aquel Balaam, cuando le decían maldice a Israel, y Balaam se presentaba para maldecir a Israel, y cuando se presentaba dijo, ¿cómo puedo maldecir al que Dios ha llamado bendito? Entonces, que tú no sirves, lárgate, y lo corrieron a Balaam. Ahora, hermanos, miren, en Isaías capítulo 61, verso 9, Isaías 61, 9, a Israel se le llama linaje bendito de Dios. Isaías 61, 9. Diga amén cuando lo tenga. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Escuchen esto. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Israel es bendito, no porque lo digan los predicadores del evangelio, o porque lo digan los escatólogos, o porque lo diga un servidor. Es porque lo dice la Biblia. Y luego el peso tremendo. Todas las generaciones de Israel serán benditas. Es como, mira, si Dios te bendice a ti, Dios te puede bendecir, pero allá tú lo que haces con su bendición, al final de cuentas Dios te va a llamar a juicio. Si tú eres bendecido por Dios y tú estás derrochando esa bendición de manera mala o en desobediencia, pues Dios, ¿verdad?, te va a llamar a juicio. Pero eso no quiere decir que Dios no te haya bendecido. El caso de Israel es especial porque Dios ha bendecido a toda la nación, por todas sus generaciones. Qué tremendo, ¿no? Impresionante. Sí, esto es muy fuerte, esto es impresionante, pero los planes de Dios son tremendos. Yo creo que este Israel, como desde la cruz de Cristo en adelante, este Israel ha estado en rebeldía y no se ha sujetado a la soberana voluntad de Dios. O sea, yo lo creo, yo creo en eso.
Pero eso no quiere decir que no sea bendito. Y tampoco no quiere decir que si yo bendigo a este Israel actual o al Israel en sus generaciones y digo bendito sea Israel, eso no quiere decir que no sea bendecido por Dios. Como tampoco quiere decir que aquel que lo maldiga no reciba una maldición, como la lista de los que acabamos de ver. Qué impresionante es esto. El Salmo 122 expresa: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados, sean benditos, prosperados los que los que te aman. Entonces, sean prosperados los que te aman, sean bendecidos. Esta es una bendición para nosotros. Cuando yo digo, bendito sea Israel, bendita la tierra de Israel, bendita sea Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad del Mesías príncipe, bendita esa tierra que vio pisar a los más grandes profetas de la historia, bendita sea esa tierra donde se nos trajo la Torá, la ley de Moisés, bendita esa tierra donde salió el evangelio de Jesucristo, bendita esa tierra donde estuvo la cruz de Cristo para que todo el que la mirara llegase a creer y fuese salvo para la gloria de Dios. Bendito sea Israel. Yo recibo bendiciones. Puede preguntar, ¿por qué Dios no le quita esa bendición? ¿Saben por qué no se la quita Dios? Perpetuamente se la dejó. No se la quita Dios porque está en juego su palabra. Es que Dios ha dicho, serás bendito para siempre. Imagínense que Dios le quite la bendición. Él se está autocontradiciendo. Él está anulando su propia palabra. No sería un Dios veraz, no sería un Dios que respalde una promesa eterna, un pacto perpetuo. Sería un Dios que esté atentando en contra de su palabra. Entonces, por eso le bendice y le ha dejado esa bendición por sus generaciones. Pero escuchen, solamente Él puede maldecir a Israel, solamente Él. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún político, ¿verdad? Nadie del pueblo debe atreverse o osar maldecir a Israel porque le cae la maldición. Pero Dios sí le advirtió a Israel que si estaba fuera de sus caminos, sería Él el que mandaría maldición sobre ese pueblo. Quiero que vean Deuteronomio capítulo 28 verso 15, para que ustedes vean que solo Dios puede maldecir a Israel y nadie más. Nadie está autorizado en esta vida para maldecir a ese pueblo. Vean las maldiciones aquí que Dios le advierte. Si tú lees los versos anteriores, te vas a dar cuenta que Dios le dice, si no guardas mis mandamientos, si no estás en mi palabra, te va a caer esto. Verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Escuchen lo que dice Dios. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¿Quién es el único que puede maldecir a Israel? Dios. ¿Por qué le vendría una maldición a Israel? Por dejar de guardar la palabra del Eterno. Deja de guardar la palabra de Dios, desobedece a la palabra de Dios y por supuesto que le pueden caer maldiciones. Pero una cosa es el Todopoderoso y otra cosa soy yo, ¿verdad? Otra cosa es el hombre para atreverse o osar maldecir a Israel. Por esa razón vemos tanta tragedia. Es un misterio tremendo que muchos no comprenden. Vean los medios de comunicación asustados. Un diputado turco, ahí también se presenta públicamente. Qué curioso que en el momento que dice este diputado turco, dice que Israel va
a recibir la ira de Alá. Dice, no escaparéis de la ira de Alá. Y en el momento que dijo eso, le hizo y cayó fulminado. ¿Es eso casualidad? ¿Es eso acaso una casualidad? El otro presidente de Irán, que bueno, podemos hablar de varias teorías, pero Dios va a usar a quien sea. Alguien dice, no, es que, o se puede especular que quizá Estados Unidos mandó eliminar al presidente iraní. Bueno, de cualquier manera murió. O sea, no quita de nuevo el argumento de cualquier forma fue fulminado. De una u otra manera, como Saddam Hussein, terminaron muertos. ¿Después de qué? Después de haber maldecido a Israel. Decía el presidente iraní que a Israel lo iba a borrar del mapa y que era un orgullo atacarlo. Que les daba orgullo atacarlo, desaparecerlo. ¿Y dónde está? En el infierno se hará chicharrón, dice el canto. Cara de limón nunca se gozó. Cara de limón y un alma ganó. Cara de limón, en el infierno se hará chicharrón. Imagínense ustedes nada más de lo que estamos hablando aquí. Esto está fuerte, dice Dios. Yo voy a maldecir tu tierra. Sí, yo te doy la bendición y te la puedo quitar cuando yo quiera. ¿Sí se fijan? Entonces, ¿qué hace Israel a través de su historia? Tiene que servir a Dios. Muchas veces en la historia, atentos lo que voy a decir porque está fuerte, muchas veces en la historia Dios usaba la misma rebeldía de Israel para cumplir su palabra. ¿Cómo, hermanos? Ustedes dicen, sí, hermanos. Si tú lees la Biblia, cuando veías a Israel rebelde, muchas veces Dios permitía esa rebeldía y Dios usaba esa rebeldía para cumplir su palabra profética sobre ese pueblo. Entonces, hasta ese Israel rebelde era pueblo de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Bien, miren, Israel siempre fue, atentos, siempre es y siempre será el pueblo de Dios. Otra vez, siempre fue, siempre es y siempre será el pueblo de Dios. Génesis 17:6, lo que vimos, pero permítanme aquí darles algunas explicaciones. Cuando Dios dice que va a bendecir, dice, multiplicaré en gran manera, te multiplicaré en gran manera en el verso 6, Génesis 17:6, y dice, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre ti y mí. Y aquí es donde dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Yo pregunto, ¿es este Israel una generación después de Abraham? Pues por supuesto, porque si no, pues no serían sus hijos, para empezar. Entonces este Israel que vemos es descendiente de Abraham. Y el pacto perpetuo y el anhelo de Dios, el brit, el pacto, el convenio de Dios para Israel, pues Dios anhela y desea que Israel vuelva a Él, que Israel se arrepienta y vuelva a Él, y esto sucederá al final de los tiempos. Hermano, me preguntan, entonces, si vemos al Israel que crucificó a Cristo, el Hijo de Dios, ese Israel, ¿verdad?, que estaba bendecido y no aprovechó la bendición de Dios, porque dice que sus ojos fueron cegados, ¿verdad?, para que no le resplandeciera el evangelio de Cristo. Pero ese Israel ¿será salvo? No, señores, no, señores. Es que ese Israel defraudó y pecó delante de Dios. Y ¿saben una cosa? El infierno es para todos, menos para usted y para mí. Alaba a Cristo. El infierno es para todos. O dígame usted, ¿a quién les hablaba Jesús del infierno? ¿Acaso Jesús no era judío? ¿Acaso el Señor no estaba en tierra de Israel y no les decía que arderían en el infierno a los fariseos si no se arrepentían? Y los fariseos eran israelitas y eran judíos. Entonces hay generaciones que por supuesto arderán por rebeldes y por no haber valorado las bendiciones de Dios. Pero todo eso jamás quita el argumento de que esas generaciones han sido benditas hasta hoy. Alaba al Señor, bendito sea para siempre. Por eso le dice, a tu descendencia después de ti, a esa también voy a bendecir y voy a establecer mi pacto con ellos. También le dice, seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea,
¿Es Dios el Dios de este Israel? Por supuesto que Yahweh sigue siendo el Dios de este Israel rebelde. Está en rebeldía y eso tiene un plan que vamos a ver ahorita. También Dios le dice, haré pacto perpetuo. Dice, y te daré, atentos, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. ¿En dónde moraba Abraham? Toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Y dice Dios, y seré el Dios de ellos. ¿A quién le dio Dios la tierra de Canaán? ¿A quién? A Israel, a Abraham y a Israel, a su descendencia, ¿verdad? ¿Y la tierra de Canaán qué es? ¿Acaso no es Palestina? La mal llamada Palestina. ¿Quién le puso el nombre de Palestina? Roma. Roma le dio el nombre de Palestina. Antes de que existiera Palestina, aquí estamos viendo hace unos 4,000 años atrás, 4,000 años atrás, Dios diciéndole a Abraham, la tierra en la que moras, o sea, ya moraba Abraham, esa tierra se la daré también a tu descendencia después de ti. La tierra, toda la tierra de Canaán, dice, y le dice, por heredad perpetua. Es que, ¿verdad? Quieren argumentar que Israel en 1948 o antes del 40 no había comunidades casi judías ahí. Pues claro, se los llevaron cautivos. ¿Qué queremos que hagan? Estaban cautivos y muchos de ellos esparcidos por toda Europa, pero esa siempre fue su tierra. Regresaron en 1948 y cuando regresan a reclamar sus tierras, ahora resulta que ya hay una Palestina establecida y que dicen, no, es que esta es nuestra tierra. Mira, te voy a dar un ejemplo y aquí acabamos con el argumento. Vamos a decir que tú te vas de viaje, ¿verdad? Te vas de viaje y andas allá en Cancún o andas allá en Playa del Carmen o te vas a las playas de Grecia, ¿verdad? O andas en Egipto, donde quiera que vayas, o vas a Ecuador y allá vas y te gozas en Ecuador, en San Salvador, yo qué sé, en Nicaragua el hermano David, ¿verdad? Y andas allá gozándote y disfrutando de la vida. Luego le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Ya es hora de regresar. Regresa a tu casa, ya tu casa está habitada. Y luego cuando tú vas a llegar y vas a querer abrir tu casa, ya cambiaron las picaportes, ya cambiaron las chapas. Y luego se asoman por la ventana y le dices, ¿qué quieres? Que se asomen por la ventana ¿y tú qué quieres? Oye, pues es mi casa. ¿Tu casa? Pues cuando llegamos nosotros estaba vacía. Oye, espérate, pues andaba de viaje. ¿Cómo? Sí, no, pues aquí va a haber un problema legal y entran la política internacional y se mete Gran Bretaña y se mete Estados Unidos y las Naciones Unidas y peleando para que si a Israel se le da la tierra o no se le da o se le queda a los palestinos y entonces es una pelea, un conflicto tremendo. ¿Y sabes a qué acuerdo llegas? Porque no van a sacar a la gente que se metió a tu casa. ¿Sabes qué es lo que va a suceder? Te van a decir así, ok, micha y micha. ¿Quién hizo eso? Las Naciones Unidas. Micha y micha, no se peleen. ¿Qué quiere decir eso? Que te van a colocar una pared en medio, van a dividir tu casa y entonces tú vas a vivir de aquel lado y tus vecinos que se fueron en tu casa, ¿verdad? De manera malvada, de este otro lado. Y mientras tengas una pared ahí, desde ahí te van a estar atacando, insultando a tus hijos, maldiciendo, te van a estar ofendiendo constantemente y no puedes vivir en paz, ¿verdad? Ya te tienen harto porque la música está todo bueno, las de Chalino. Y tú allá, ¿verdad? Ya cállense, por favor. Y te empiezas a enojar y todo. Y el dueño de este otro lado de la casa, el que se apoderó de tu casa, te empieza a decir, pues, ¿qué? ¿Cómo la ves? Pues nos damos otro tiro si quieres. Y a cada rato te estás dando un tiro y a cada rato te estás peleando con él, te estás golpeando y todo, ojos morados y así vives. Así está Israel y así le pasó a Israel, aunque se enojen, es la verdad. Llega Israel a su tierra y resulta que ya, ¿qué quieren? ¿Qué? ¿Cuál estado judío? Ni que nada, este no es un estado judío, este es Palestina. Palestina, ¿quién les dio ese nombre? Si en nuestra tierra 4,000 años atrás a Abraham se le apareció Yahweh y le dijo, la tierra en que moras será de tu descendencia perpetuamente. Así se acaba el argumento tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, esto obviamente políticamente no es tan fácil, ¿ok? Bueno, estamos viendo que toda esa tierra le pertenece a Israel, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ahora yo quiero que vayan al libro de Romanos.
para que ustedes vean al Israel en los últimos tiempos, ¿ok? Romanos capítulo 10, en el verso 1, yo voy a darle solamente frases de lo que están en esos textos, solo frases, y usted en el texto va a detectar estas frases. Pero la profecía dice que en los últimos tiempos Israel obviamente despertará. Ahora, vean en el verso 1, se nos dice que Pablo ora por la salvación ¿de quién? En el verso 1, capítulo 10 de Romanos, verso 1, dice que Pablo ora por la salvación de Israel. De Israel. Ahora, en ese mismo verso 1 hay una frase donde vemos a Pablo que dice que Dios tiene celo de Israel. O sea que Dios todavía ama a ese pueblo, por muy rebelde que sea. En el verso 3, Pablo dice que Israel no se ha sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí notan esa frase? Israel no se ha sujetado a la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo Jesús, justicia nuestra. En el verso 21, noten, en el verso 21, Pablo dice que Israel se ha rebelado a través de su historia contra Dios. Estoy parafraseando, pero esto está en el Romanos 10, verso 21. ¿Ok? Ahora, voltee la página y vaya a Romanos 11:1. Ya les di el contexto anterior que está en el capítulo 10 para entender el capítulo 11 de Romanos. Dígame cuando lo tenga. Miren cómo Pablo dice que a pesar de todo, Dios no ha rechazado a su pueblo. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál pueblo? Israel. ¿Y qué dice Pablo? Sí lo ha desechado. ¿Así dice? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Quiero que noten estas palabras. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con este Israel rebelde? No lo ha desechado, lo está usando en su rebeldía para cumplir su palabra. Y mientras Israel esté rebelde, hoy hay salvación para los gentiles. ¿Sabes una cosa? Dale gracias a Dios que Israel está en rebeldía. No te enojes. ¿Por qué le tenemos que dar gracias a Dios? ¿Por qué le tenemos que dar las gracias a Dios por la rebeldía de Israel? Imagínense. Dios, te doy gracias porque Israel está rebelde. Porque si Israel no está rebelde, pues ¿qué hacemos aquí? Nosotros no seríamos pueblo de Dios en este momento. Por la rebeldía de Israel vino la salvación nuestra. Gracias a Dios que Israel está rebelde, porque si no, no bautizaríamos al hermano Leo nunca. Gracias a Dios por eso. Entonces Dios está usando a este Israel que vemos. Entonces, ¿ese es Israel que vemos es bíblico? Por supuesto que es bíblico. A la inversa, pero es bíblico. Cuando la gente entonces dice, ¿verdad? Como este muchachito que salió en TikTok y dijo, este no es el Israel bíblico, pues es que ellos no saben de la Biblia y tienen influencia en cierta cantidad de personas. Se me olvida su nombre, si no se los diría. Pero bueno, vean en este texto, aún, chequen, el profeta Elías. Vean cómo dice Pablo, ¿qué no han escuchado ni leído la escritura acerca del profeta Elías? Miren, el profeta Elías hizo una oración en contra de Israel. Por eso dice Pablo aquí, dice, invocó a Dios contra Israel. El gran Elías, el gran profeta Elías, no está profiriendo maldición, está clamando en contra de Israel, está haciendo una oración contraria. ¿Y qué le dijo la divina respuesta? Shh, calmado, porque todavía tengo 7,000, pero son rebeldes, tengo 7,000 que voy a levantar, y que es más, ya los levanté, ahí están preparados 7,000 hombres.
O sea, Dios nos está enseñando que ni siquiera Elías le pudo quitar lo bendito a Israel. ¿Qué esperamos nosotros, hermano? Israel aún es el pueblo de Dios, pero vive endurecido. Miren el verso 11, Romanos 10:11. Dígame, por favor, si lo mira ahí, si lo detecta. Digo pues, ¿han tropezado los hijos de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Se entendió eso? Miren nada más, está diciendo Pablo, Israel ha caído de manera total. Dice Pablo, en ninguna manera. Israel lo único que ha hecho es transgredido las leyes de Dios. Y al momento de que quebrantó las leyes de Dios, en ese instante que ellos quebrantaron las leyes de Dios, vino la gracia de Dios sobre todos nosotros, los gentiles. Porque cuando Israel transgrede, Dios nos salva a nosotros. ¡Qué tremenda palabra! ¿Para qué Dios nos salva a nosotros? Dice, para provocarles a celos. A celo, porque está escrito en la palabra, Dios les provoca un celo tremendo. Y ese celo para ellos, ¿verdad?, les provoca un poco de coraje y de enojo en contra de los cristianos. Por eso los judíos no nos quieren en su mayoría. Alaba a Cristo. Ellos no me quieren, pero yo los amo. Aleluya. Pues sí, porque nosotros venimos de un Salvador amado y hermoso, que mientras lo estaban dando y haciéndole de todo en la cruz, Él dijo, Padre, perdona a Israel, porque no sabe lo que hace. Entonces, ¿por qué mi oración tiene que ser contraria a esa oración del Cordero en la cruz? Tengo que decir lo mismo, perdona a Israel, porque no sabe lo que hace con la iglesia de Cristo. Perdona a los judíos, porque nos menosprecian, nos humillan, no nos quieren como iglesia. ¿Por qué sucede este enojo de Israel contra los cristianos? Por el celo que se les ha provocado en la palabra. Bendito sea el Señor. Y sigo leyendo. Mira, verso 12. Esa transgresión es la riqueza del mundo, y esa defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? O sea que cuando Israel sea restaurado, mira, si su rebeldía nos salvó a nosotros, ahora imagínate que Israel sea restaurado. ¿Qué nos dará Dios a nosotros? Si por haberse rebelado fuimos salvos, ahora imagínate que Israel sea restaurado. En su restauración, pues Dios levanta en honores y en gloria y en arrebatamiento a su iglesia. Porque cuando resucita Israel, la iglesia se va a la eterna gloria. Bendito sea el Señor. Ya voy aterrizando el avioncito, poco a poquito. Gracias a que Israel vive endurecido, sin reconocer a Cristo como su Salvador, es que nosotros fuimos incluidos en el plan de Dios. Gracias a que Israel fue excluido temporalmente, es que nosotros fuimos admitidos en los planes de Dios. Vean el verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, miren, Israel son las primicias y nosotros somos la masa restante. Israel es la raíz y nosotros somos las ramas. Ahora, verso 17. Este es un golpezote tremendo que Pablo le manda a toda la iglesia de todas las edades y las épocas. Lo que vamos a leer es para todos nosotros y para todos aquellos que osen en querer insultar o maldecir a Israel. Vean desde el verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea Israel, y tú, siendo olivo silvestre, o sea nosotros, has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, las ramas esas, todo ese pueblo de Israel fue desgajado para que Dios me injertara en ese olivo. Verso 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Concluyo diciendo lo siguiente. Este Israel que vemos es profético. Está simplemente cumpliendo un periodo de rebeldía mientras la iglesia alcanza más almas para Cristo. Dice, cuando entre la plenitud de los gentiles, de todas las personas que van a ser salvas que no son judías, cuando entre la plenitud, cuando el último gentiles entre a la salvación, entonces la iglesia es arrebatada y todo Israel será salvo después de la gran tribulación. Alaba al Señor que Él viene pronto.